porque en esta ocasión nos acompaña la periodista Claudia Martínez Sánchez. Voy a permitirme leer una breve síntesis curricular de ella. Es presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, CONAPA. Su labor por los derechos humanos de los indígenas en la Sierra Negra de Puebla y la voz que les ha dado en países como Estados Unidos y Alemania la llevó a ser parte de una periodista perseguida en Puebla. Por ello, Claudia Martínez vivió un desplazamiento forzado por la violencia que ha sucedido contra periodistas, en este caso por el caso de Coyomiapan. Es un municipio al sur de Puebla, en la Sierra Negra. Hace unos meses la FGR vinculó a proceso a uno de los agresores de la libertad de expresión en contra de Claudia Martínez. Es periodista independiente. La venta de sus pinturas es su principal fuente de ingresos para seguir realizando su labor como defensora de derechos humanos en favor de periodistas mediante este colectivo nacional de alerta temprana. Y bueno, pues tiene ya todo un trabajo en capacitación de periodistas, en seguimiento, en apoyo, en empujar la libertad de expresión, y estamos muy contentos en Ángulo 7 de tener la oportunidad de entrevistarte, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, Tania. Saludos a tu auditorio. Qué gusto estar contigo y con el auditorio. Pues vamos a empezar con la entrevista tan relevante en este tema. La primera pregunta, Claudia, que pensé es: ¿por qué es tan importante la libertad de expresión? ¿Cómo se puede lograr este tema tan valioso, no solo para los periodistas, sino para cualquier ciudadano, pero también para los periodistas, porque somos los que día a día expresamos, informamos, opinamos, y que exista esta libertad de expresión en el país, en el estado y a nivel mundial, que no creo que sea un tema solo de un país, de un estado, pero ¿cómo concretar esta libertad de expresión, Claudia? Tenemos que hacer valer nuestros derechos, y es un derecho universal. El artículo 19 lo dice claramente, que nadie tiene por qué ser molestado por hacer uso de su libertad de expresión. Y pues artículos como este, que es un derecho universal, que es muy claro en el sentido que nos rige como periodistas, en el tenor de que somos libres de investigar, de opinar, de escuchar otras opiniones, de plasmarlas y de comunicar además estas investigaciones que se realizan mediante el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Es muy claro, el punto es que en un país donde se violentan es una constante diaria la violencia en contra de mujeres y hombres periodistas, no ejercemos, no aplicamos la ley que nos protege y nos salvaguarda como periodistas. El claro ejemplo es que cuando aplicamos la ley, podemos lograr vincular a proceso a los agresores de periodistas, siempre y cuando, claro, logremos comprobar que efectivamente se está violentando la libertad de expresión de una mujer periodista o de un hombre periodista. El artículo sexto, séptimo constitucional lo dicen claramente. El sexto: nadie tampoco podrá ser violentado o violentada, molestado por manifestar el uso de sus ideas. El séptimo, por ejemplo, el que nos habla claramente de que todos somos libres de escribir, y es inviolable nuestro derecho a escribir nuestras ideas, nuestras opiniones, siempre y cuando no se altere el orden público, no se altere la paz, y por supuesto que no se afecte a terceras personas en el sentido de violentar su vida privada, su vida personal. Entonces son muy claros estos artículos, que además los tenemos en nuestra constitución mexicana, pero además de la mano con el artículo 19, que es un derecho universal. No hay más que hacer valer nuestros derechos como periodistas y dignificar el ejercicio periodístico en nuestro país, que eso también nos está lastimando mucho. El hecho de que las empresas se sirven del periodismo, y el periodismo ha dejado de servir a la ciudadanía, al pueblo. Tenemos que dignificar esa parte, realizar nuevas leyes,
tipificar los delitos en contra de periodistas y fortalecernos como gremio a través de capacitaciones. ¿Por qué surge el Colectivo Nacional de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos? ¿Por qué y cuándo surge? Surge en la administración de Rafael Moreno Valle por el elevado número de agravios de periodistas en el interior del estado de Puebla. Te pongo un ejemplo, en el sexenio de Rafael Moreno Valle, uno de los municipios que dio muchísima, digamos como muchísima luz roja de alerta, fue el municipio de Teciutlán. Ahí compañeros periodistas fueron privados de la libertad en la administración de Rafael Moreno Valle, fueron perseguidos, hostigados por hacer el ejercicio de libre periodismo, el libre ejercicio periodístico y su libertad de expresión. Y bueno, nos enfrentamos con una generación de autoridades intolerantes que no están capacitadas en materia de libertad de expresión, de derechos humanos, que no tienen la menor idea, ¿no?, de lo que significa informar a la población, que en su cuadrante, en su cuadrante, piensan que un convenio o o tener una especie como de acuerdo entre empresas de medios de comunicación es el significado, ¿no?, pues de tolerar, de permitir violaciones a derechos humanos, violaciones laborales. De acuerdo contigo, pido la cabeza, ¿no?, el despido injustificado, pues de los reporteros y de las reporteras. Y hay un desconocimiento por parte de autoridades que son intolerantes a periodistas que están cumpliendo con su labor, informar, reportear y trabajar para un medio de información y ejercer su libertad de expresión. Pues es un tema bastante importante. Hay intereses en el periodismo, tú ya lo comentabas, Claudia, ¿hay intereses en el periodismo? Claro, tenemos el ejemplo de los medios que se decían de izquierda, que ahora yo no los veo de izquierda, como bien lo habíamos cruzado hace unas horas, ¿no? Los medios que de pronto se dicen de izquierda, pero cobran con la derecha, ¿no? Los medios que en su momento le dieron voz al pueblo, ahora son los medios que le dan la espalda al pueblo, pero tienen acuerdos por debajo del agua con los gobiernos, con las entidades federativas, con personajes que no se deben tocar. Entonces, aquí nos falta un ordenamiento un orden de códigos de ética dentro de las mismas empresas de los medios de comunicación. Estos códigos de ética están violentando, vulnerando la vida de los compañeros periodistas, porque en cualquier momento tú no haces bien el trabajo que te pide la empresa o simplemente le caes mal a X funcionario público, y bueno, pues este es motivo de despido, es motivo para que te quiten del lugar de tu fuente, que te cambien de fuente o que te corran y no te paguen tus derechos laborales. Tienes como derecho laboral, ¿no?, de cobrar el tiempo que estuviste laborando en esa empresa de comunicación, impreso, radio o televisión. ¿Qué podemos hacer para evitar estos intereses? Tú comentabas que a veces en el interior del estado probablemente se dan más. Funcionarios creen que tener un convenio, que el convenio es un tema de publicación de banners, pero creen que tener eso es, digamos, no expresar, que el medio no pueda expresar temas críticos, propositivos, temas, digamos, alguna cuestión, algún apunte para que mejoren, y lo consideran como un agravio, y llega a pasar que piden, es que este reportero dijo esto y no lo puede decir. ¿Eso cómo se puede evitar? ¿Cómo se puede ir hacia una mayor libertad de expresión? Un convenio, un acuerdo entre cualquiera de los tres poderes en nuestro país no es sinónimo de censura. Por ningún motivo debe ser ni debería ser sinónimo de censura para ningún medio de comunicación, por el contrario.
¿no? Todos los poderes, las empresas están reguladas también de manera legal en sus artículos, en su organigrama, en su órgano constitucional que los rige a ellos como servidores públicos, para informar acerca de lo que realizan dentro de los ayuntamientos, de los gobiernos. Es decir, hay una partida económica que obliga al Estado a informar a la ciudadanía qué está haciendo con el dinero que los ciudadanos aportan. ¿Qué hace un gobierno municipal con las cuotas del agua? ¿Qué es lo que está haciendo? Eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo como medios de comunicación. Un convenio, un acuerdo, no tiene por qué ser sinónimo de censura, por ningún motivo. Y eso le corresponde principalmente a las empresas de comunicación, a los mismos periodistas, incluso que los periodistas desde las redacciones obliguemos a que se nos dé esta facultad para ejercer nuestra libertad de expresión, pero regulando todo esto a través de la ley y hacer valer la ley. Si no hacemos valer la ley, si las empresas de comunicación no hacen valer la ley, tenemos una ciudadanía desinformada, no tenemos una ciudadanía pensante, dejamos de tener una ciudadanía que salga a votar por el mejor candidato, por la mejor opción para que lleve a Puebla, a México, a un mejor destino político, ¿no? Idóneo en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, esto es lo que se pretende con la regulación de esta conciencia que deberían de tener los medios de comunicación, las empresas, los directores, que incluso son los primeros que ponen en riesgo a sus reporteros con la cabeza de nota. Son los primeros que ponen en esa cabeza de nota en riesgo a los periodistas, a los compañeros reporteros. Y al siguiente día ya tienen amenazas, y aunque el reportero no haya escrito ciertos textos, párrafos, la cabeza de nota, el reportero ya está en la mira del funcionario, del grupo de maleantes, ¿no? De una célula criminal, en fin, Sí, son códigos de ética que los medios de comunicación deben aplicar y que no están llevando a cabo, que no es otra cosa más que principios, son valores, es ética, y eso se ha olvidado, lo han olvidado las empresas hay de comunicación. varias frases, Claudia. Hay una frase que dice que no te pago para que me pegues y encierra muy bien este tema de, pues te doy un convenio, es decir, significa un acallamiento, significa un silencio. Poco a poco, digo, también ha ido cambiando esta situación en algunos actores por esta presión que se ha ejercido, por ejemplo, tú a través del colectivo, otros periodistas, otros reporteros, pero pues todavía es real, ¿no? Esta frase de yo no te pago para que me pegues. Tania, y hay otras frases que de pronto son ridículas, pero muchos funcionarios dicen, te voy a pasar otra frase, voy a compartirla, ¿y para qué voy a capacitar o para qué te voy a ayudar? Pues estamos platicando de este tema tan importante para compartir con el auditorio. ¿Cuáles son los retos en el periodismo? ¿Cuáles son, pues, cuáles los temas, pues, ocultos y no tan ocultos? Porque la ciudadanía y la gente es muy inteligente y se da cuenta de todo lo que pasa. Pero bueno, está esta frase, ahorita esperamos que se conecte Claudia nuevamente, está esta frase en donde denota muy bien esta visión de muchos funcionarios. Afortunadamente y poco a poco se ha ido cambiando esta mentalidad, pero todavía en los municipios, al interior del estado, al interior pues sí, en los municipios más pequeños con menor población sigue, y también hay municipios grandes donde tienen esa perspectiva. También lo que comentaba Claudia es muy importante. ¿En qué sentido? En aras de llamar la atención, la nota se exagera, se vuelve amarillista, se quiere acusar, se quiere ser un juzgador, se quiere decir quién es el culpable, entonces se hacen cabezas muy amarillistas y luego, pues como dice Claudia Martínez, se pone en riesgo el reportero no, o sea, fue
anotó los hechos, los vio, los observó y los pasa en una nota escrita, en una nota para radio o en el caso para televisión, pero con estas exageraciones de cabezas, lógicamente pueden poner en riesgo hasta el mismo reportero, en donde se ponga una cabeza que el culpable de tal hecho es tal persona o tal grupo. Pues ¿qué le espera al reportero? Si se está acusando a digamos a ese grupo en el, digamos, un tema pues de ni siquiera se tiene la certeza, y sí es riesgoso. ¿Pero por qué? Porque el periodismo tiene estos bemoles, es decir, en aras de buscar una mayor audiencia, se vuelve amarillista, se despega de los hechos por una parte. Por otra parte está el tema de los intereses de las empresas, que los intereses de las empresas van siempre encima de los reporteros. Hay muy buenos reporteros, ahorita vamos a esperar que se conecte Claudia, a ver si se logra conectar. Hay muy buenos reporteros que hacen un trabajo excepcional, que van al lugar de los hechos, platican con los diferentes actores. Digo, también hay reporteros donde ya tienen un confort, una comodidad y ya es lo mismo de siempre, o el boletín y lo pasan así, solo le cambian la cabeza, hay de todo. Pero hay muy buenos reporteros en donde se preocupan de buscar las dos partes, de buscar de buscar todo el tema, las diferentes versiones, y el tema es que si a la empresa le conviene, es decir, el reportero va y toma. Claudia, ¿nos escuchas? Sí, te escucho bien. Ok, perdón, ya estás. Sí, estaba comentando que hay muy buenos reporteros, y los reporteros van y lo hacen porque es una pasión, es un oficio que te apasiona, y tienes ahí la nota, y si a la empresa le conviene, la sacan, le dan ocho, digamos, la portada, la de 8, como dirían, pero porque busca un interés muchas veces. Pero si no le conviene, pues lo ponen en el lugar más recóndito del periódico, ¿no? En la contraportada, donde se vea poco, a veces sí en la portada, pero, o sea, es decir, esta parte de los intereses, y es algo que pues sucede. ¿Cómo podemos ir cambiando esta realidad? Digo, no solo sucede con los corporativos, pero también muchos medios, así estamos acostumbrados a hacerlo, o sea, de medios que van surgiendo. Entonces pego, mientras no me pagues, me pagas, y ya no pego, y es una regla. ¿Cómo ir cambiando esta situación? Tendríamos que regular, obligar de manera legal a los empresarios, a los dueños de las empresas, a evitar este tipo de malas prácticas. Insisto, sería una forma de evitar que México siga siendo uno de los primeros países con un elevado índice de asesinatos a periodistas, marcando ciertas responsabilidades y obligaciones que deben de tener las empresas con sus reporteros, ¿no? Evitar incluso que los mismos reporteros, cuando se sientan en peligro a la hora de hacer una cobertura, que ellos sientan, ¿no? Que se sienten en riesgo, y se llama la cláusula de conciencia porque existe este término en la Ley Federal de Protección a Periodistas, la cláusula de conciencia, que nos dice claramente que si tú, reportero o reportera, Tania, te sientes en peligro para ir a una mañanera o para acudir a una rueda de prensa, a una manifestación de algún movimiento social, tú estés en todo tu derecho de acuerdo a esta ley, que ya muchos estados, muchas entidades federativas la han homologado en los estados, porque es un acuerdo que se firmó en junio del 2012 en el sexenio de Felipe Calderón. Esta ley que la firmaron todos los gobernadores de ese entonces, que obliga a las entidades a homologar la ley de protección. Si tú, Tania, invocas este código que nos dice claramente en esta ley de protección a periodistas, la cláusula de conciencia, yo, jefe de redacción, jefe de información, empresa tal, no me siento segura o seguro para entrar a esa zona porque es de alto riesgo, o no puedo porque estoy siendo violentado o violentada por el tal alcalde o por tal diputado, ¿no? Eso, si nosotros lleváramos a cabo, si
logramos homologar esta ley en Puebla y que homologuen en todos los estados esta ley de protección a periodistas, pero además que la podamos nutrir, que se pueda nutrir esta ley y que metamos incluso este derecho de autor que debería de ser súper estricto en el tema de los periodistas, tanto de un fotógrafo con sus imágenes, con sus videos, como de la redacción de una compañera periodista. Si vamos a ejercer este artículo y mejorar de la edición, de la protección de nuestros textos, estaríamos dando un gran avance en materia de protección que beneficie a los periodistas, pero que además, si a este agregado en la Ley Federal de Protección a Periodistas le integramos estas responsabilidades a las empresas, ¿no? Para que no volvamos a tener otro caso como el de Cara Castillo, que finalmente, pues bueno, hablando de mujeres periodistas, ha sido uno de los reportajes que más valiosos en los medios, que incluso fue objeto de persecución, hostigamiento, de violaciones a sus derechos laborales, hasta lamentar el periódico, bueno, el medio El Ciudadano, que es un medio chileno, pues no ha figurado, no le ha importado si la compañera, si se violentaron sus derechos laborales o no, pero tendríamos que obligar a estas empresas a que dejen de ser abusivas, que dejen de violentar a las compañeras periodistas, porque también es verdad que hay una gran desventaja cuando se es mujer dentro de una redacción. Las mujeres ahora en día son quienes son más propensas, y bueno, históricamente han sido más propensas a ser vulneradas en sus derechos laborales dentro de las redacciones, desde el hostigamiento, acoso sexual, no solo del jefe de redacción, de los compañeros o del gremio, de ciertas figuras políticas, en fin, un largo etcétera que ya sabemos, ¿no? Cómo se maneja esto. Vamos a irnos a corte comercial y regresamos con los últimos comentarios de tu parte. Estamos aquí de regreso con Claudia Martínez Sánchez. Claudia, pues me estabas comentando del tema de las presiones. Como decías, pues los despidos pueden ser por presión también de las mismas autoridades, y no hay como esa digamos autoevaluación de las empresas de decir pues te mantengo porque pues quito a lo mejor la publicación. Así lamentablemente puede suceder, pero bueno, también uno como empresa valoras qué pasa si te cierran, ¿no? Pues quitas los empleos, pocos empleos que tienes. Yo también quiero hablar desde la posición de Ángulo 7 como claro, una pequeña empresa, y luego hemos tenido esas situaciones. Quiero aclarar, por ejemplo, que ahora actualmente ya no sucede con el cambio de gobierno, tampoco con el gobierno federal, al menos, digo, podemos ver un montón de publicaciones en contra del gobierno federal, no te marcan nunca el gobierno federal, y el Estado hasta ahora, el actual, pues tampoco nunca nos han marcado, porque pues debe haber una ética, ¿no? Un compromiso con el tema periodístico, pero a final de cuentas es una realidad este tema de que una autoridad te pide que como el reportero se mete a investigar un tema, pues que haya ese despido, que haya esa violación al derecho laboral de un reportero, de un compañero, colega. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú crees que se necesita capacitar más a los funcionarios públicos? ¿Cómo garantizar esa libertad de expresión que debe ser, pues, como dices, a no ser que afectes a terceras personas, debería ser un derecho irreductible e irrenunciable? Así es. Pues sí, tendríamos que capacitar, se tendría que votar incluso por gobernantes, ayuntamientos que estén bien documentados acerca de lo que tiene que ver la libertad de expresión, no solo porque estemos hablando exclusivamente en el ramo periodístico, sino por el derecho que tiene la ciudadanía, la población, a su libertad, a la protesta. En
muchos estados de la República nos hemos encontrado con este fenómeno, que los movimientos sociales, pueblos, activistas, defensores de derechos humanos son castigados, encarcelados, justamente por eso. Primero, por el ejercicio a su libre protesta, y dos, por hacer externar la libertad de sus ideas y con ello también su libertad de expresión. Entonces tendríamos que ver de entrada quiénes van a ser nuestros gobernantes, quiénes son los que van a dirigir el rumbo, el destino de la nación, de un municipio, de una junta auxiliar, sea cual sea el lugar de la República o del Estado, ¿no? Tendríamos que observar muy bien e informar, a partir de ahí, informar a la ciudadanía con quiénes estamos corriendo peligro, no solo como periodistas, sino ellos como ciudadanos, a la hora de manifestar sus ideas y de exigir sus derechos con los gobernantes. Tendríamos que hacer una evaluación quiénes sí están capacitados para dirigir el destino de nuestro país, el rumbo de la nación, y no tener estos reclamos, por ejemplo, en algunas ruedas de prensa con autoridades que son intolerantes a, pues a los periodistas, ¿no? Que en cascada, por supuesto, si lo dice el presidente de la República, un gobernador, pues en cascada cae una violencia que es repetitiva en otras ruedas de prensa, en municipios, en juntas auxiliares, en movimientos sociales, en las manifestaciones, que nos vulnere el presidente de la República en las mañaneras. Esto, por supuesto, lastima de sobremanera la democracia de nuestro país, de nuestros lectores, de la gente a la que tenemos que informar, lastima el rumbo y las decisiones importantes, incluso hasta para informar cómo va a estar el clima el día de hoy. La gente decide si va a salir con una sombrilla o no en la mañana, gracias a que lee Ángulo 7 o cualquier otro medio de comunicación, porque se toman decisiones importantes a través de lo que publica un medio de comunicación. De ahí que parte la responsabilidad que tenemos todos como medio, como periodistas, de ser muy puntuales en la información que se va a manejar, pero siempre y cuando también pues seamos respaldados, protegidos por las autoridades, ¿no? A mí me gustó la declaración, por ejemplo, que el gobernador, por primera vez, yo veo por primera vez en Puebla un gobernador empático con los periodistas, empático con la libertad de expresión, empático y además interesado en todo lo que tiene que ver con el aspecto en materia de ley y de derechos humanos que protejan y salvaguarden la libertad de expresión. Entonces es sumamente importante el giro que de pronto dio nuestro estado en Puebla de un antes y un después, ¿no? Un después abierto a las ideas, ¿no? A la libertad de expresión, abierto a escuchar todas las opiniones, abierto incluso a las críticas en los medios de comunicación, en lo que escriben los columnistas. Y bueno, pues qué padre que pudiéramos tener este mismo efecto, ¿no? En cascada también en los municipios, El ¿no? Con los llamado que hizo, ¿no? regidores. El llamado que hizo a respetar a todos los funcionarios del Estado Así y es. ayuntamientos, a respetar la libertad de expresión, a respetar la libertad de prensa, a ser eh, abiertos, porque hay crítica que va a ayudar a mejorar sus gobiernos. También hay que saber que hay crítica para pues para digamos cobrar dinero y también ahí tienen que pues ser pues digo no ceder a los chantajes, porque también existe esa posición, no de los reporteros, porque los reporteros a final de cuentas muchos años yo fui reportera, conozco muchos reporteros, pues cumplen su trabajo, cumplen lo que les pide la empresa, pero sí de las empresas, sí de las empresas en donde muchas veces sí hay ese interés realmente no es legítimo, no es genuino, no es por la población, por la gente, por la demanda, es para, digamos, un tema
político para que se sientan más presionado la autoridad y entonces pueda pagar ese medio y entonces pues ese medio pueda tener sus beneficios. Digo, y si dijéramos que se las da, se pasan esos beneficios a los reporteros, pues estaríamos felices, pero no sucede así. Claro. Ese dinero pues se queda en el corporativo, en los dueños. Son pocas las empresas que pues buscan sí un beneficio, digamos, a la par de los reporteros. Claro. Y quiero invocar dos frases importantes de dos periodistas que respeto mucho. Uno de ellos es Andrés Solís, que dice: ni todos los políticos son corruptos, ni todos los corruptos son políticos. Algunos son periodistas. Y lo más lamentable es que algunos son dueños de medios de comunicación. Algunos tienen maestría, otros tienen doctorados. Y vaya, ni con maestrías ni doctorados han entendido el sentido de la responsabilidad que tenemos o que tienen a través de su pluma, a través de sus medios de comunicación. Y otra frase bien importante que en algún momento algún escritor me compartió y que sí coincidíamos con eso: ningún periodista en nuestro país honrado, honesto, vive en mansiones, en residencias, en una zona residencial. Ningún periodista honesto, responsable, tiene carros de lujo y tampoco vive en la opulencia. Es decir, los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande, que es la de informar al pueblo y no servirnos del periodismo, que eso es lo importante, rescatar esa parte del periodismo, dejar de servirnos del periodismo y comenzar a trabajar y comenzar a ser un pueblo informado, Pues Claudia, te agradezco muchísimo, hemos llegado al final de este programa, no sé si quieras cerrar con alguna frase final. Pues solo comentarte que las mujeres en el gremio periodístico hemos dado pasos agigantados en esta materia. Tan solo la mitad de los premios nacionales de periodismo han sido dirigidos a mujeres periodistas. Puebla tiene grandes talentos, grandes mujeres periodistas, y tenemos que seguir a la vanguardia y demostrar ahora más que nunca que podemos con todas las cosas que están en nuestra contra, pero tenemos que demostrar las mujeres periodistas que podemos hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía. Tania, y felicidades por tu programa. Me agrada mucho que hayas dado este paso. Tú eres el mejor ejemplo de esas mujeres periodistas que están haciendo grandes cambios a través de sus radioescuchas, con que se cambie la mentalidad de 1, 2, 3 y que logremos informarlos muy bien, podemos cambiar muchas cosas. El periodismo eso tiene que hacer. Muchísimas gracias, la felicitación va de vuelta para ti y por tu trabajo que has hecho en la defensa de los derechos humanos y de los periodistas. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Gracias. Pues nos despedimos. Gracias, Claudia. Nos despedimos de esta emisión y nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Ángulo 7 Noticias es un medio de comunicación informativo de Puebla y México. Nos esforzamos día con día por brindarles la mejor información de actualidad y tendencia de la ciudad y del país. Queremos estar aún más cerca de ustedes y ofrecerles una experiencia de navegación en nuestras redes sociales digitales. Además, tendrás la oportunidad de participar en nuestras comunidades, compartiendo con nosotros tu opinión, que para nosotros es sumamente importante. No se pierdan las novedades que tenemos para ustedes. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp y Telegram. E infórmate al instante de todo lo que sucede en Puebla y México. Sintonízanos, Ángulo 7 Noticias. Ángulo 7, periodismo para construir en común.